El título que me soluciona era aprender con antecedentes. Me dijeron que hiciera la preposición y yo no soy capaz. Así que me gusta, sí, la verdad. Con antecedentes de la información digital. Voy a hacer un recorrido de lo más general a lo más particular, de cómo está la sociedad. Después hablaremos un poco de cómo es el consumo mediático de los adolescentes. ¿En qué consiste la alfabetización en una sociedad multimodal desde el punto de vista educativo, ¿no? Que, como decía antes, ¿qué es estar alfabetizado? Seguiremos un poco hablando sobre los medios de la formación del profesorado, qué competencias deberíamos tener en el profesorado de todos los niveles. Y por último, ya yendo a lo más particular, hay algunas propuestas que yo creo que se pueden llevar al aula, pero también es interesante que me digáis si pensáis que es viable o no. Todo esto lo cuento un poco desde la perspectiva de la investigación y del trabajo en la universidad, pero también desde la perspectiva de secundaria, porque a mí, como bien has dicho, yo he estado trabajando en secundaria, estuve trabajando además en el Colegio Estudio de Madrid, que tenía, como es un colegio singular, por eso digo el nombre, tenía un taller de investigación que era precisamente esto, es decir, unas horas a la semana, entre todos los cursos, desde segundo de la ESO a cuarto de la ESO, hacer una investigación. Y lo que queríamos era trabajar esto. Entonces, para mí fue una oportunidad muy buena porque pude aprender mucho hablando con ellos sobre cómo se informaban, qué les interesaba. Incluso alguna vez tuve que parar alguna clase porque estaban haciendo una presentación de Fortnite, en un youtuber está haciendo una presentación de Fortnite y estaban con los ordenadores no haciéndome caso a mí, sino aprovechando cuando yo no miraba, metiéndose en YouTube sin sonido y poniéndose muy nerviosos. Entonces, por todo eso, yo creo que me ha servido para hacer un recorrido general. Bueno, entonces, la primera pregunta, que yo creo que desde la sociología, filosofía, pedagogía nos estamos planteando y que creo que los otros dos profesores que van a venir los siguientes días también ahondarán en ella. ¿Existe una vida real y otra virtual? Es decir, ¿es verdad que existe la vida virtual y por otro lado la vida real o se entrecruzan ambas? Esto es un debate que ya teníamos antes del COVID, pero que ahora ha resurgido todavía más. Es decir, ha habido un periodo en 2020 donde toda nuestra vida casi prácticamente ha sido virtual, ¿no? Las personas a las que queríamos estaban virtualmente, no las podíamos ver. Y han proliferado una serie de películas que luego haré referencia a ellas, donde esta es la última que ha salido, la de Free Guy, donde se mezcla el mundo virtual con el mundo real, donde ya no llama tanto la atención que se mezclen los videojuegos con el mundo en el que vivimos. Y esto es un punto de partida muy importante. Y como digo, todo se aceleró cuando estalló el estado de alarma, el estado por la COVID, ¿no? Donde pasamos a comunicarnos de estas maneras y a cambiar totalmente. ¿Qué pasó? Que se empezó a hablar de un concepto, que es el de la digitalización de la sociedad, que habremos escuchado muchas veces, la digitalización de la sociedad en todos los sectores, ¿no? Desde el sector de que yo puedo pedir comida utilizando mi teléfono móvil y me llega en instantes, ¿no? Y bueno, pues también desde el punto de vista laboral se puede reflexionar mucho. Desde que yo elijo un restaurante o un hotel según las críticas que tenga en Google, y no muchas veces según el número de tenedores que tenga o de estrellas, y donde empezamos a tener incluso problemas psicológicos, problemas de salud asociados al uso de los medios, que ya existían, pero todo esto se ha proliferado. En el caso de los jóvenes, pues ahora hay mucha preocupación, por ejemplo, con los bitcoins, los NFT, todas estas monedas que no son tangibles, ¿no? Los NFT son todo aquel arte que no es tangible, que no se puede tocar, es arte digital que se compra como si fuera un cuadro de Velázquez. Y hay una preocupación, ¿no? sobre todo esto y sobre pues, la economía también va por todos de repente. Y por último, pues que tenemos una generación muda, ¿no? que tiene pavor a coger una llamada de teléfono, que se expresa, también hablábamos antes de ello,
se expresa por escrito de forma muy espontánea y muy rápida, pero que el discurso oral todavía les cuesta mucho. Es decir, el hecho de tener que prepararse para comunicarse verbalmente de forma oral con una persona es algo a lo que no están acostumbrados y que les genera muchísima ansiedad, porque ahora mismo puedes hasta contratar internet sin hablar con nadie. Puedes hacerlo de esa manera. Entonces, ¿qué ha pasado con la infancia y la adolescencia en estos últimos años? Pues que han surgido diferentes teorías. Y como estamos llenos de contradicciones, muchas veces pues, hemos hecho lo contrario. Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud, como tenemos ahí en el primer titular, hace unas recomendaciones sobre el uso de pantallas. Y nos dice que hasta los 2 años 0 pantallas. Pero resulta que luego, para comunicarse durante la COVID con familiares, ha habido niños que han utilizado pantallas antes de los 2 años. También se dice, no, la tecnología hay muchas recomendaciones, ¿no? A partir de los 14 años. Pero luego, cuando queremos entretener a los niños de alguna manera, pues tiramos la tablet, ¿no? Que eso, ya no es lo que decíais, tienen mucho acceso a la tablet. Bueno, pues es que es la forma de entretener muchas veces a los niños y niñas. Podríamos discutir si está mejor o peor. Yo creo que hay veces que es una forma también de descansar los padres, ¿no? Pero ¿qué hacemos con la tecnología? Primero la criticamos y luego la utilizamos y es un poco contradictorio. Y luego además, en la Comunidad de Madrid, que es de donde yo vengo, el móvil no se puede usar en clase salvo por motivos pedagógicos, pero esto ha llevado a que muchos centros educativos prohíban el uso del móvil. Claro, prohibir no va unido a la palabra enseñar cómo utilizar el móvil o aprender cómo utilizar el móvil, ¿no? Entonces, crea bastantes dificultades. Claro que, por un lado, yo también he estado en secundaria y he visto cómo el móvil era un elemento distractor muchas veces en clase, pero es que los adultos también muchas veces no sabemos en qué momento hay que utilizar el móvil y también lo utilizamos en momentos que no son los apropiados. Y por último, para acabar este viaje sobre los últimos años de cambio, ¿no? Pues me gusta traer cómo ha cambiado la visión de la tecnología a través del cine, ¿no? Pues en Blade Runner, que parecía que todo el futuro iba a ser perfecto, íbamos a ir volando y va a ser, bueno, era una visión idealizada. Luego, en el año 2013, no sé si es 2013, creo que sí, que llega la película esta de Her, no sé si la habéis visto, que llama la atención porque es un hombre que se enamora de una inteligencia artificial que le habla. Y parece muy extraño, pero es que, claro, las inteligencias artificiales ya están aquí, las inteligencias artificiales nos conocen. Y este hombre se enamora de esta inteligencia artificial porque le dice todo lo que quiere oír, porque le conoce y sabe su gusto, ¿no? Bueno, pues eso de que a mí en la película me hacía muy raro que la gente iba con un auricular por la calle contestando correos, hasta aquí ha llegado. Luego tenemos películas como el Detective Pikachu, donde se mezclan los videojuegos con lo real. Y por último tenemos películas que han surgido en la cuarentena, como esta de Host, que son unas personas que hacen una ouija por Zoom, ¿no? Y entonces el espíritu les va matando, pero que solo vemos su pantalla de Zoom, no vemos lo que está sucediendo fuera, ¿no? Entonces también hay un cambio que se está produciendo de lo real a lo virtual. Esto es simplemente para traer esto aquí. Y por último también lo que decía ya McLuhan, ¿no? El medio es el mensaje. Y aquí entramos un poco en la información. Y McLuhan decía que las tecnologías son extensiones nuestras. Y de repente el móvil, que no existía cuando McLuhan anunció esta teoría, es una extensión de nuestra mano, es una extensión de nuestros ojos, es una extensión de nosotros, es un componente ya más de nosotros. Y nos dice, cada extensión también es una amputación, pues las tecnologías funcionan como prótesis, ¿no? Que es una prótesis de nosotros mismos. Bueno, pues esto. Y por otro lado tenemos la web social, que esto también nos interesa mucho luego cuando veremos desde el punto de vista pedagógico. Porque antes, cuando la web empezó, la web 1.0, era una web en la que solo se podía leer, no se podía participar.
Pero es que ahora la web 2.0, incluso la web 3.0, me están pidiendo todo el rato que participe. Yo ahora ya no puedo entrar en la red como una espectadora, como una mera espectadora que estoy allí y leo lo que hay, sino que tengo que participar. Se me está pidiendo que participe. Si tenéis puesto, por ejemplo, la ubicación y usáis Google Maps, seguramente cuando salgáis de aquí os va a preguntar ¿qué te ha parecido el centro del Campillo? ¿Cómo lo puntúas? Te está diciendo participa. Luego vemos para qué te está diciendo participa también y dónde va esa información, porque esa es otra de las cosas que nos tenemos que preguntar. ¿Por qué tú sabes que yo he estado aquí, seguramente con una serie de personas que tienen unos intereses comunes a los míos, que es la educación, ¿no? Y, bueno, ¿y qué más sabes de mí? Pues me está pidiendo el móvil continuamente que participe, que dé mi opinión, que participe en redes sociales, que muestre mi vida. Y eso es otra cosa que tenemos que tener en cuenta, que si ahora hablamos de ciberciudadanía, la ciberciudadanía es participar de forma física, pero también de forma virtual. Y ya cada uno decide cómo participar, pero tiene que tener las herramientas para poder hacerlo. Y ya lo último de lo último que ha surgido en estos meses es el metaverso, que supongo que habréis oído hablar de él, que es que como Mark Zuckerberg, el creador de Facebook, ha visto que el nombre está totalmente, ya tiene unas connotaciones negativas por toda la información que ha vendido, por todas las cosas a las que ha contribuido, pues ha decidido que la mejor forma de limpiar su nombre es cambiarlo de Facebook a Meta, ¿no? Nombre nuevo, vida nueva, y se olvida de todo lo que había. Y nos ha vendido el metaverso como un lugar. Bueno, puedo poner simplemente bueno, para que lo vayáis viendo, como un lugar en el que yo me relaciono virtualmente y no hace falta que estéis aquí. Es decir, aquí podría haber venido mi avatar desde Madrid y yo había hablado con vosotros y además un avatar mucho más guapo de lo que yo soy, me habría puesto, vamos, así rubia, tal, pues lo puedes crear como quieras, ¿no? Lo que tú quieras y nos relacionamos así. Y en educación también están haciendo mucha inversión para que exista el metaverso, se prenda en el metaverso. Cosas positivas, pues por ejemplo que si yo explico los planetas, que es algo que no se puede ver, yo pueda tener una reproducción del planeta y trabajando con ellos, pero tampoco sé si todas estas cosas van a revolucionar la educación, como ellos dicen, o nos van a meter en la espiral de crearnos unas necesidades para luego darnos a ellos una función. Bueno, eso también lo podemos, es otro tema más alejado, pero lo podemos debatir. Y por último, ya para cerrar este primer bloque, otro libro que ha salido hace poco, de este filósofo coreano, que habla de las no cosas, que yo os lo recomiendo, sí, si lo podéis leer. Es decir, que ya lo tangible, volvemos otra vez, lo tangible ha perdido importancia. Ahora ya no, yo no digo, voy a comprarme un cuaderno, a lo mejor digo, voy a comprarme un gorro para mi avatar, que sea bonito. O voy a comprarme una obra de arte online, que no me va a llegar a casa nunca, que no la voy a poder poner en mi salón, la puedo imprimir, pero es que yo soy propietaria de cosas que existen en el mundo virtual, ¿no? Entonces, y el ejemplo que ponen en el libro es la fotografía. Antes teníamos las fotografías en papel y ahora de repente las fotografías son todas digitales. ¿No? Y muchas veces ni las imprimimos, las tenemos en un archivo guardado. Entonces, se habla de eso de cómo todo se ha vuelto no tangible y no cosas. Si queréis luego profundizamos en algo de esto, pero es simplemente un panorama general de este primer bloque. Y ahora vamos a ir un poco más a lo concreto, que es cómo es el consumo mediático en la adolescencia. Y me gusta mucho esta imagen, que yo creo que conoceréis, ¿no? Que es de las campanadas de este año, que tuvieron lugar por Twitch. Que Twitch es donde se reúnen la mayoría de vuestros hijos, hijas, alumnos cuando salen del centro escolar. Ahí, ¿no? Y entonces de repente hay esta confusión, ¿no? De lo nuevo, que es Ibai, que es el ídolo de toda la juventud española, con Ramón García.
que se podría considerar también el ídolo de mucha de la gente más adulta de España, ¿no? Entonces, es la forma de conjugarlo. Pero este señor, Ibai, tiene una influencia muy fuerte entre los adolescentes, ¿no? Y yo estoy segura de que si llegáis a clase y decís el nombre de Ibai, se hace, bueno, un tsunami allí, ¿no? Yo lo hacía cuando estaba en secundaria, cuando veía que no se me iba a la clase totalmente, soltaba frases así aleatorias de youtubers y la alucinaba. Me decían, ¿y tú por qué sabes eso? ¿No? ¿Por qué se has osado en entrar en nuestro mundo? ¿No? Bueno, pues, ¿cómo se informan? Vamos a ir viendo ya cómo se informan. Pues muchas veces por lo que dice este señor Ibai o otro señor o otra señora por tweets, ¿no? Pero muchas veces con mucho jaleo, porque esta gente tampoco se prepara un discurso. Es decir, Twitch es estar horas. O sea, Ibai está 4 horas a lo que surge. Y lo que surge puede ser cualquier cosa. Y hablar de cualquier cosa sin saber nada, ¿no? Es como juntarte con un grupo de amigos, pero de repente, pues, del tema que él haya elegido. ¿Cómo se informan también? Por Instagram. Que lo han dicho, o por TikTok. ¿Qué pasa en Instagram? Que muchas de las cosas que suben los influencers que siguen es publicidad. Muchas de las cosas que suben las ha elegido una marca. Es decir, las marcas llegan, yo hace poco subí en una mesa redonda de influencers, ¿no? Y decían los influencers, a mí me pagan 500 euros por subir una historia que dura 24 horas. Y si quieren que sea fija y que dure más, 1.000 euros. ¿No? Pues y yo le preguntaba a ese influencer, entonces tú eliges tu contenido. Y él me decía, no, a ver, yo elijo parte de cómo lo hago, pero la empresa me dice lo que yo tengo que decir. Y aquí este es un caso muy gracioso, simplemente por poner una anécdota este es Omar Montes, que es un cantante que es también famosísimo entre los jóvenes, ¿no? Y pues es haciendo... ¿Qué tal? Mi nuevo iPhone XS ha llegado. He pagado solo 500 euros en sharazon.es. Los productos son nuevos, originales y todo descontado hasta... Y les parece muy normal, ¿no? Aquí estoy con mi iPhone, que es buenísimo, que lo podéis comprar aquí. Y muchas veces son tiendas, es lo que se denomina dropshipping, ¿no? Yo lo compro, yo hago de intermediario entre AliExpress y la persona que lo compra lo compra por 60 euros y yo lo estoy comprando en AliExpress por 20. ¿No? Y se lo vendo mucho más caro. Bueno, pues estas son cosas que también suceden y que también crean necesidades. Y otra cosa que a mí me pareció muy alarmante, y yo creo que no se le dio mucha importancia y que aquí se debería trabajar más, es que en esta publicidad también entran apuestas deportivas, ¿no? Se está haciendo un esfuerzo para luchar contra las adicciones al juego, pero de repente influencers que llegan a adolescentes nos están hablando de forma, sin ponerle que esto es un anuncio en ningún lado, sino simplemente les preguntan, ¿cuánto ganas al mes con Instagram? Y dicen, bueno, esto es un poco privado, pero yo gano más dinero apostando al fútbol. Y empecé con 30 euros y acabé con 1.040. Claro, aquí no podemos confiar en la ética de los influencers que digan, yo esta publicidad no la hago porque sé que va a hacer mal a mucha gente. No, ellos van, ¿no? Y tú ves esto y dices, anda, pues me voy a hacer rico. Si estoy con 30 euros yo los tengo. Pues venga, a ver si llego a 1.040 euros. Cuando no es así. Son cosas que van surgiendo en las redes y que cuando un adolescente, o bueno, no tan adolescente, o un niño entra en redes, se encuentra estas cosas. Y tiene que saber un poco cómo lidiar con ello, pero también una persona adulta, que muchas veces a nosotros nos salta un banner de reembolso de 16 euros y entramos. Entonces, son cosas que son exigencias nuevas de esto. Y luego hay personas muy convencidas, no es Fernando Simón, que no sé si se escucha. Pero sé lo que es un influencer. Creo que hay muchos influencers en España con una visibilidad muy grande que pueden ayudar a controlar la epidemia. Creo que hay mucha gente en España que a lo mejor no con tanto peso o con tanta visibilidad como algunos de esos influencers,
pero que sí que tienen una población que les sigue y que ve sus fotos, que ve sus imágenes, que pueden ayudar a que las medidas de prevención y control se implementen correctamente. Una influencia que puso de su parte, ¿no? Paula Bono, que también, si preguntáis, pues, seguro que alguna adolescente dice que es una de sus favoritas. Beber agua caliente, porque a una temperatura de 27 grados o superior se supone que no vive este virus. Lavarte las manos constantemente, que si no sois unos guarros se supone que ya lo hacéis siempre. En la superficie de metal el virus puede vivir de 10 a 12 horas y en tus manos solo como unos 15 minutos, pero en 15 minutos te puedes tocar la boca y todo. Bueno, pues también cuando lo estaba viendo decía, ¿qué discurso también queremos que tengan nuestros adolescentes y las personas a las que siguen tienen este discurso? También, ¿no? Que estás hablando. Bueno, también hay que ponerse un poco en su piel. Estás hablando a lo mejor te están viendo 2 millones de personas, ¿no? ¿Qué mensaje estás dando? Bueno, pues que todo está lleno de información sesgada y además tenemos que jugar con otra cosa, que es que las redes sociales, por mucho que digan, no, nosotros intentamos evitar que haya discurso del odio, intentamos evitar, por ejemplo, que se vean los pechos femeninos en Instagram, pero Facebook, según muchas investigaciones que ha habido, ha potenciado el discurso del odio, ha potenciado el discurso de los antivacunas, ha potenciado todo esto porque crea mucha controversia, crea mucho lo que ellos denominan el engagement, ¿no? La interacción, y cuando hay interacción en las redes sociales, pues hay dinero para ellos, ¿no? Hay beneficio. Entonces, no podemos confiar en ellos como hermanitas de la caridad que nos están protegiendo, ¿no? Y están haciendo incluso programas para alfabetizar a nuestros adolescentes, como luego os enseñaré, porque de eso no tienen nada, ¿no? Todo el discurso que hay, falso, controvertido, extremista, todo esto está siendo potenciado por estos medios que lo que quieren es que la gente interactúe y se mueva. Y si en una noticia donde se da una información veraz, la mayoría de la gente no va a comentar, en una noticia donde se da una información falsa, mucha gente, para apoyarla o para refutarla, va a interactuar. Y eso es lo que quieren. Porque cuanto más interactúe, mayor coste tiene el perfil del usuario. Es decir, si yo soy una empresa y quiero poner publicidad, las personas que más interactúan son más caras que las personas que interactúan menos. Bueno. Y ahora, siguiente parte, ¿en qué consiste estar alfabetizado en una sociedad multimodal? Vamos ya a buscarlo más pedagógico, ¿no? Ya lo hablábamos al principio de la mañana. ¿Qué es estar alfabetizado en 2022? Saber leer, escribir, sumar, restar, pero va más allá, ¿no? También saber participar en esta sociedad digital, donde ya hemos visto que lo virtual tiene un peso muy importante. Y de repente, ¿qué es lo que estamos haciendo en educación? Pues hablar de la competencia digital, de la competencia tecnológica. Y además siempre hablar de ella unida a la innovación, ¿no? Cursos de innovación, pues todos hablando de aprender a utilizar programas. Y, bueno, y entonces, no sé yo hasta qué punto utilizar un PowerPoint es innovar. No sé yo hasta qué punto utilizar un PowerPoint es alfabetizar. Estas cosas han salido ya, pero luego vamos a hablar más de ello, ¿no? Entonces, competencia digital, ¿cómo es entendida en educación? ¿Es entendida como que yo sé hacer un Excel, que yo sé hacer un PowerPoint, responder un correo, o va más allá? Va más allá en que yo pueda comprender los medios un poco más. Y desde luego, como dice un profesor de la Universidad de Valladolid, que es Alfonso Gutiérrez, la peor forma de innovar es utilizando la tecnología, ¿no? Eso, bueno, pues me decía en cuarentena, una frase de él, porque siempre me ha marcado mucho esa frase, ¿no? Me decía, la gente, los docentes en cuarentena, que hacíamos lo que podíamos, también hay que decirlo, se piensan que están siendo muy innovadores algunos y están utilizando la aspiradora para barrer. No, me parece una imagen, le tomo la frase a él, pero me parece una imagen que es así. Con todo el respeto del mundo y todo el cariño, porque yo sé que todos, en todos los niveles hicimos un esfuerzo grandísimo. De lo poco que sabíamos, que era manejar
el Canva para hacer infografías. Y decías, vale, ¿y ahora qué más, no? ¿Cómo adapto una docencia presencial a una docencia virtual? Entonces, ¿qué aspectos clave vamos a tener en cuenta para una nueva alfabetización? Pues hay varios que si esto no está dentro de la competencia digital, como está definida en el currículum, y como luego veremos que está definida en el marco del INTEC, y que hay que tener en cuenta. Lo primero que no tengo aquí es que los medios no son únicamente Internet. Y hay que diferenciar qué son los medios, porque como hemos visto en el discurso de los niños y los adolescentes, decían la tablet, el ordenador. No tenemos muy claro qué son los medios, ¿no? Y esto es lo primero, ¿qué son los medios? La televisión es un medio. Netflix, que está allí y nadie dice nada, es otro medio. La prensa es otro medio y todo eso también hay que trabajar, ¿no? O sea, esto habla, decir que los TICs de informática, ¿no? Se queda un poco cojo. Entonces, lo primero que hay que tener en cuenta es que los productos mediáticos son construcciones y son formas de representar una realidad. Y esto es lo primero que hay que decir y voy a aprovechar estos cuadros para explicar esta diapositiva. Aquí tenemos el famoso cuadro de Magritte de Ceci n'est pas une pipe, ¿no? Esto no es una pipa. ¿Por qué no es una pipa? Porque es una representación de una pipa, ¿no? Yo les digo a los alumnos, ¿vosotros habéis visto alguna vez a Cristiano Ronaldo? Me dicen, sí. No, no, lo habéis visto en la televisión, habéis visto una representación de Cristiano Ronaldo, pero no habéis visto, ¿no? No hemos representaciones. Pues esto es lo primero que habría que enseñar a todas las personas, que los productos mediáticos son construcciones y son formas de representar la realidad. Un ejemplo más concreto, pues con este profesor que he nombrado, con Alfonso Gutiérrez, hicimos una investigación sobre la Isla de las Tentaciones, otro programa que el alumnado universitario y el alumnado de secundaria ve mucho, ¿no? ¿Yo me llevo las manos a la cabeza porque lo vean? No. Aquí es una opinión un poco impopular, ¿no? Yo no me llevo las manos a la cabeza porque existan estos programas. Estos programas pueden ser ocio, pero hay que aprender a verlos. Es decir, yo no me puedo creer que todo lo que estoy viendo allí es una realidad. Es una construcción, ¿no? Entonces, lo que nosotros analizábamos allí era cómo las personas cuando lo ven no se dan cuenta de que es una construcción. Lo ven como si fuera realidad. Reality show, pues, pero claro, reality show tú no estás allí 24 horas con los participantes. A ti te han hecho un montaje, te han sacado unas personas hablando a cámara, que a saber qué les han preguntado, ¿no? Entonces, no puedes juzgar y entrar en Instagram, como vimos, en el Instagram de las personas que habían ido y decir, tú eres lo peor que existe, ojalá te mueras. Eso no se puede hacer, ¿no? Y eso también hay que aprender a participar en ese sentido. Entonces eso pasa porque no vemos los medios como representaciones de una realidad. Lo segundo que tenemos que tener en cuenta desde el punto pedagógico es que las empresas mediáticas tienen intereses comerciales e ideológicos. Es decir, que cuando yo estoy utilizando Google Classroom para dar clases, ahí estoy metiendo unos datos de unos alumnos que van a una empresa que se llama Google y que no tiene ningún interés en mejorar la educación sí altruistamente. Es decir, y que luego esos datos los van a vender, eso lo tenemos que tener claro, obviamente que los van a vender. Y que a lo mejor cuando tu alumno, que hoy tiene 8 años, vaya a buscar un trabajo con 20, le van a sacar que en matemáticas tenía un 3. Eso está ahí. Entonces, hay que preguntarse qué estamos utilizando y cómo lo estamos utilizando y si merece la pena que lo utilicemos. Es decir, que a lo mejor no hay que utilizar la tecnología, que a lo mejor hay que utilizar una hoja de papel, si es que es así, o a lo mejor hay que preguntarse qué hay detrás y hacer ver a nuestros alumnos qué hay detrás de todo eso, ¿no? Pero que como persona yo también tengo que tomar esas decisiones, es decir, hay mucha gente que nos dice, es que hay una aplicación buenísima que te dice cuánto te vas a pagar al mes en cada cosa. Es que esa aplicación tú le estás dando acceso a que tú te gastas en gasolina tanto, en pagar la casa tanto. Es que sabe todos tus... A mí me da igual, pero ¿qué interés van a tener en mí? Bueno, tú al final eres una persona que saben que tu color favorito es el rojo y que cuando te dan un mensaje puesto en color rojo, te va a calar mejor, ¿no? Bueno, pues todo eso hay que tenerlo en cuenta. La tercera, que los medios como agentes educadores contribuyan a crear una determinada identidad cultural o tipo de sociedad. Es decir, nos dan una imagen.
Y otra vez me vuelvo aquí a este cuadro de Velázquez y de Francis Bacon, ¿no? En el que me encuentro que los medios me pueden distorsionar la realidad, me pueden crear una realidad que según donde yo me informe y según lo que yo vea, pues va a ser de una manera o va a ser de otra. Si yo me pongo todos los días en mi casa Intereconomía y la COPE, voy a tener una visión de la realidad muy distinta a si escucho otros medios, ¿no? Entonces, bueno, y además, si, ahora que estamos hablando de adolescentes, si mi padre y mi madre se me ponen eso, voy a tener una visión muy, ¿no? Que eso es otra cosa que puede hacer la escuela, es decir, tu padre y tu madre tienen una ideología, está muy bien, pero aquí en la escuela vas a aprender que existen otras, ¿no? Y bueno, pues es interesante. Y lo último, que las audiencias completan los significados y se convierten en productos. La primera parte de esto, completan los significados. Y aquí en mi cuadro favorito, que es el perro semihundido de Goya, ¿no? Que mucho tiempo se ha pensado que este perro era un perro hastiado por la vida, que estaba triste, que estaba en la desolación, se estaba hundiendo, ¿no? Y de repente, esto era un fresco que estaba en la Quinta del Sordo, donde vivía Goya, y parece que está mirando unos pajarillos, ¿no? Que están arriba, y que encima que parece hasta que el perro está feliz, ¿no? Y que todo esto es que lo tachó luego porque no le gustaba cómo le había quedado el cuerpo del perro, ¿no? Eso se dice ahora. Entonces, la imagen, volvemos otra vez a lo mismo, la imagen no es la realidad y la imagen está enmarcada, ¿no? Lo que en periodismo se llama framing. Está enmarcada en unos marcos de lo que yo te quiero mostrar y lo que yo te quiero ocultar. Y esto también, por unirlo con los influencers, sucede en Instagram, en TikTok, cuando, por ejemplo, una persona utiliza filtros, ¿no? Entonces, ¿tú te crees que esa persona tiene ese cuerpo, esa cara, esa imagen, ¿no? Que tú quieres conseguir? Pues esto también causa muchos problemas de inseguridad de autoimagen de los jóvenes. Bueno, pues hay unos filtros detrás. ¿Tú te crees que la imagen que se muestra en redes sociales idílica de una influencer es así? Pues hay unos filtros y hay un montaje. Me voy a Netflix. Ayer o antes de ayer salió una serie sobre Georgina, la novia de Cristiano Ronaldo. Un lavado de imagen, como ya le habían hecho a Sergio Ramos, como ya habían... ¿Crees que la vida de ella es tan idílica? Pues la han estado grabando y han cogido lo que han querido y lo han montado como han querido. Pero claro, luego tenemos un montón de niñas, de adolescentes que quieren ser Georgina, ¿no? Un montón de chicos que quieren ser Sergio Ramos, porque lo han visto en las redes y no han visto qué hay más allá. Y otra cosa que surge en educación es esta pregunta, que también ha salido un poco antes. Las TIC, entonces, ¿qué son? Una panacea, o sea, lo mejor que ha pasado a la educación, lo que lo va a revolucionar, o son destructoras en el ocio. Es decir, por un lado decimos que hay que incluir las TIC en el aula, que hay que invertir en la digitalización de los centros educativos, pero por otro lado prohibimos el teléfono móvil, prohibimos en China, por ejemplo, han prohibido a los menores jugar a videojuegos, la OMS de repente reconoce como adicción jugar a videojuegos, como adicción, que es muy fuerte que lo reconozca como adicción, ¿no? Y varias personas que trabajan en el ámbito de los videojuegos han llegado a decir que es que hay gente que le gusta mucho jugar y bueno, eso no trae problemas, pero hablar de adicciones, ¿no? Desde el punto de vista de la salud, no es así. Entonces, ¿qué hacemos desde la educación? Cuando es para algo pedagógico, las TIC son buenísimas. Cuando es para algo que sea de ocio, no son tan buenas. Bueno, pues eso aparece ahí. Yo voy dejando cosas para el debate, por si acaso. Y luego, como hay todo esto, hay tantas cosas mezcladas, ¿no? De lo digital, la transformación que hacemos en los centros, pues en los últimos años se ha hecho un esfuerzo por establecer un marco competencial. La Comisión Europea ha trabajado en el DIGCOM, que no sé si lo conocéis, que es un marco para todos los ciudadanos. Es decir, todos los ciudadanos deberíamos ser capaces de trabajar estas competencias, de la información, la competencia de información, en comunicación y cooperación, en creación de contenido digital, en seguridad y en resolución de problemas. Es algo que está, ya digo, para todos los ciudadanos, porque surge de la necesidad que tenemos todos los ciudadanos de participar. Y ahí tenemos la competencia en información.
A raíz de esto, pues esto ha servido como modelo al INTEF para crear este marco de la competencia digital docente, que había sido un borrador, no sé si habéis consultado alguna vez, pero siempre aparece en borrador hasta junio del año pasado, no sé si del año pasado, de 2020, creo que de 2020, donde ya se aprobó. Y parece que, según han dicho en lo que apareció el jueves sobre las reformas que se van a hacer en la profesión docente, parece que ha venido para quedarse, ¿no? Trabajar estas 5 años. Pero yo sigo echando en falta cosas, a pesar de que está en la información. Sigo echando en falta esto, la alfabetización mediática e informacional, que era donde quería llegar. Según UNESCO, estas 2 competencias son las más importantes que se deben desarrollar en los centros educativos. De hecho, en 2019, la UNESCO dijo que lo más importante en los centros educativos era trabajar la desinformación y las noticias falsas, ¿no? Era algo prioritario. Pero no hemos podido ver mucho del nuevo currículum, la verdad, ¿no? Es algo que nos preocupa, pero yo veo que hay una asignatura de digitalización, pero creo que esto no está. A pesar de que yo he leído cosas de alfabetización mediática que va a aparecer en el currículum, no sé, ojalá, pero claro. ¿De qué hablamos cuando hablamos de educación mediática e informacional? Pues educación mediática es educación en los medios, ya vamos con las preposiciones en los medios, o educación sobre los medios, es decir, qué uso hago de los medios. Aquí entraría, por ejemplo, preguntarme qué hay detrás de cada medio, por qué la información está enmarcada de una determinada manera y no de otra. Y esto luego lo vamos a ver más concretamente, pero es fácil de trabajar en todos los niveles educativos. Y la competencia informacional, ¿no? Cómo encuentro la información, dónde la busco, ¿no? Estamos en la sociedad de la información. Nunca antes habíamos tenido tanta información, como estoy diciendo. Pero claro, muchas veces hay exceso, ¿no? Lo que se ha llamado infoxicación, ¿no? Todo esto, y en la pandemia del coronavirus incluso se llamó infodemia, ¿no? La OMS lo reconoció. Dijo que había infodemia, es decir, había tantísima información, una verdadera, otra falsa, porque todos nos creímos bulos en la pandemia. Anda que no habréis mandado audios o con toda la buena intención y luego de repente eran mentiras, ¿no? Entonces, todo esto es algo que todos los ciudadanos, independientemente de que seamos padres, madres, docentes, cualquier persona tiene que desarrollar. Entonces, ¿cómo me enfrento a la información y de dónde la saco? Y bueno, pensar un poco en ello. Entonces, aquí tenemos que las personas alfabetizadas, que ellos lo denominan, pues si alguna vez lo veis así, lo denominan ALFIN, ¿vale? Alfabetización informacional, alguna vez lo podéis ver escrito así si busquáis más información. Tienen que desarrollar unas competencias como identificar, buscar, evaluar, usar y aplicar la información. En eso consiste la alfabetización e información. Y aquí está la imagen que os comentaba de que la OMS había pensado sobre cómo gestionar esta información y quería promover comportamientos saludables y mitigar los daños derivados de la información incorrecta o falsa. Porque es que al final la información que recibimos nos afecta mucho, afecta a las elecciones que hacemos, ¿no? Las elecciones que hace cada individuo están marcadas por cómo se enfrenta a la información. Y cualquier ciudadano hoy tiene que tener acceso a la información y saber cómo utilizarla. ¿Pero qué sucede en los centros educativos? Pues que esto normalmente, salvo hay excepciones que están muy bien, no se trabaja, no se ha introducido en los centros educativos. ¿Qué seguimos haciendo en los centros? Todos, yo me meto aquí también. Pues hacer como este abuelito de la viñeta, que parece que está abriendo la carta con el abrecartas, el email con el abrecartas, ¿no? Pues muchas veces seguir haciendo lo que hacíamos, pero utilizando la tecnología, sin tener en cuenta que la información en estos medios es muy diferente. ¿No? Es lo que decía yo antes de barrer con el aspirador, ¿no? Tenemos diferentes medios, pero seguimos haciendo lo mismo, cuando es diferente. Bueno, entonces, desde un punto de vista de la formación del profesorado, ¿qué puntos tendríamos que tener en cuenta a la hora de preparar una intervención con nuestro alumnado?
pues lo que voy a repetir un poco, pero es las bases de la educación mediática. Las representaciones de la realidad. Es decir, y aquí ya traigo cosas de actualidad que creo que en el aula se podrían abordar. Esta imagen que tenemos aquí de la última campaña política, donde todos los políticos iban al hormiguero y hacían lo que más les gustaba, ¿no? Y esto, en Twitter, la gente se volvía loca tuiteando sobre eso. Hay estudios que demuestran que esto tiene mucha incidencia en el voto de las personas. Es decir, que si yo veo aquí a Esperanza Aguirre cantando, digo, mira, qué campechana, ¿no? Qué maja, pues la voy a votar. Pero no me he enterado de lo que ha dicho, no me he enterado de todo. ¿Por qué? Bueno, pero es que, ¿por qué Ayuso gana en la Comunidad de Madrid? ¿No? Mira qué tía más maja, es como una amiga que te irías con ella de cañas. ¿No? Bueno, pues, pero ¿qué hay detrás de ese discurso? ¿Qué hay detrás de todo eso que me llega? ¿Y qué detrás? O sea, ¿alguien en la Comunidad de Madrid oye las palabras de Ayuso y las lee? ¿O simplemente es el titular que nos llega? ¿No? Es por el Twitter, por los medios, porque los periódicos digitales también contribuyen a esto. ¿No? Es el titular que nos llega. Y es la visión que nos llega de determinados políticos. Y además, yo alucinaba en estos programas del hormiguero, ¿no? Porque bueno, es un programa que particularmente no me gusta nada, pero se veía mucho a quién apoyaban y a quién no apoyaban, ¿no? Entonces las empresas mediáticas tienen unos intereses económicos. Y esto, en clase, hay que decírselo a los alumnos, ¿no? ¿Qué hay detrás de eso? ¿Por qué Instagram es gratis para ti? ¿Por qué Ibai está en Twitch todas las tardes? ¿Dónde saca todo eso? ¿Dónde saca el dinero? Y luego, además, bueno, pues también hay que plantearse por qué, por ejemplo, todo lo que es morboso, todo lo que tiene que ver con rescate de niños, mujeres asesinadas, determinadas mujeres asesinadas u otras, causan un boom y están en prime time todo el rato y otras cosas, ¿no? Como dicen los medios. Y yo creo que esto es algo que se puede abordar en casa y también en los centros educativos, ¿no? De ir un poco más allá de lo que se ve. Pero también tengo para Netflix, porque hay muchos adolescentes que dicen, no, yo no veo las tonterías estas de Telecinco, eso es para los viejos, yo veo Netflix, ¿no? Como te lo dicen muy... bueno, pues es que Netflix ha hecho que darse una vuelta también para ver lo que hay, ¿no? Hablamos de estereotipos de género y tenemos series en Netflix que son las más vistas, y ahora son las más vistas, son todas telenovelas, donde hay unos patrones de la mujer tiene que ser de esta forma y el hombre de esta, y un tipo de relaciones que dan un poco de miedo, ¿no? Pero esto, cuando nuestros alumnos salen del centro educativo, pues a ver esto, ¿no? Entonces, ¿cuándo surgió la polémica? Con el juego del calamar, ¿no? Pero todo lo demás no se escucha. Y lo del juego del calamar ha sido, bueno, pues es que la televisión anima a la violencia, los videojuegos animan a la violencia, un discurso muy simplista, ¿no? ¿Qué hay detrás de todo eso? Como normalmente se culpa a los centros educativos no ponen en clase el juego del calamar, ¿no? Nosotros no estamos, pero a lo mejor cuando hay todo este boom mediático, hay que pararse un momento a hablar, ¿no? A hablar con los alumnos, a ver cómo lo están viviendo y qué están viendo. Y no nos podemos olvidar que los medios son agentes educadores. Porque claro, yo cuando os decía que estaba en secundaria y ponía un vídeo de influencers y los analizábamos, yo todos los días, que era mi primer año, me iba a casa pensando, me va a venir aquí una familia y me va a decir que por qué he estado viendo influencers con sus hijos, ¿no? Y me daba un poco de pavor, pero yo tenía un discurso armado, ¿no? Pero no sabía si, por ejemplo, la dirección de mi centro iba a comprar ese discurso que yo tenía, o iba a decir, oye, ¿tú por qué has estado enseñando influencers en vez de estar enseñando a usar la enciclopedia, ¿no? Y eso, y hablar un poco de los medios como creadores de ideología y de identidad cultural también. Y más cosas que tenemos que tener en cuenta en la formación del profesorado, pues es que ya he hablado mucho de esto, pero que los medios también conforman ciudadanía, y como yo me informe por los medios,
también va a tener mucho que ver en cómo yo participe como ciudadana y que hay determinadas personas que opinan y que además llegan. Es decir, otra cosa que tenemos con los medios es que antes había personas que no tenían altavoz para opinar. Es decir, yo podía o puedo pensar burradas y decirlas en la barra de bar a mis amigos. Y ahí se queda. Pero es que de repente yo me puedo abrir una cuenta en Twitter, que todo lo podemos hacer, y empezar a ponerlas. Y pasado mañana tener 30.000 seguidores, ¿no? Como ha habido casos de gente que, bueno, pues con información falsa ha llegado muy lejos. Digo nombres, por ejemplo, si a lo mejor os suena un tuitero que se llama El Vise, ¿no? Que se ha dedicado a dar bulos, ¿no? Ha llegado muy lejos y a decir burradas sobre determinadas personas. Información falsa, pero que como a mí me cuadra en mi biología y en mi forma de ver el mundo, pues yo distribuyo, ¿no? Y con eso hago un discurso que puede llegar a ser muy dañino hacia algunas personas. Y esto, las redes sociales, como he dicho, no tienen ningún interés en parar. Los medios no son neutrales, ya lo hemos dicho, y tenemos que tener en cuenta como también que la relación pasa por abordar el papel de los medios en la sociedad del conocimiento y plantear una postura reflexiva y crítica. Es decir, que a lo mejor yo puedo decir, a ver, este tuit que tiene 1000 retweets, ¿es verdad lo que dice o es falso? ¿Y por qué creéis que tiene tantos retweets? ¿Y por qué cómo podemos refutar que esto no es verdadero? ¿Con qué evidencias? ¿Dónde podemos buscar las evidencias? ¿Y qué gana esta persona? ¿No? Intentar comprender un poco qué hay detrás de los medios. Y luego, además, replantearnos cómo lo hacemos, la cultura audiovisual, es decir, estamos mucho en la expresión escrita. Trabajamos mucho la expresión escrita, pero no la oral o la multimodal, es decir, utilizar imagen, vídeo, sonido, hablar, todo eso no está muy trabajado, pero es que las producciones que ahora hay y la información que nos lleva es multimodal. Y yo aquí incluiría una cosa que es el hipertexto. ¿Eso qué es? Que cuando leemos una cosa tiene enlaces. Entonces yo, por ejemplo, en secundaria les decía a los alumnos, cuando veis una noticia de un medio, pues por ejemplo como El País, normalmente te dice un estudio y ese estudio tiene un enlace y ese enlace te lleva al estudio. Y ahí tú puedes comprobar que eso que se dice en el periódico es verdad o no, o que a lo mejor hay otros datos que son más importantes y el periodista se ha quedado ahí. Con lo cual, también trabajar el hipertexto, en ese sentido. Y por último, en la educación, lo que pasa en lo no formal, ¿no? Es decir, parece que muchas veces en los centros educativos nos centramos, que ya es bastante, en lo que sucede de 9 a 3 y luego nos olvidamos de que nuestros alumnos tienen una vida fuera de ahí. Y tienen unas familias también. Y tienen, bueno, pues que muchas veces, hemos hablado, están conectados, sus familias están trabajando y ellos les han tirado la tarde del móvil, ¿no? Y están ahí 8 horas jugando o viendo YouTube, etcétera, etcétera. Entonces, ¿qué hacen en ese tiempo? ¿Y se puede sacar algún aprendizaje de esto? ¿Se puede trabajar de alguna manera con los intereses reales que ahí tienen? Es decir, que si a alguien le interesan las peleas, yo desde el centro educativo puedo coger ese interés para llevar a la persona donde, no lo sé, pero hay bastantes estudios que demuestran que gente que escribe sus propias novelas en internet, luego suspende el negocio. Entonces, ¿dónde se queda el gusto, la afición y cómo se puede traer al centro educativo para trabajar esto? Puedo ir a través de la Isla de las Tentaciones, que es un programa que aparentemente, culturalmente, no aporta nada, trabajar textos del romanticismo, por ejemplo. Pues es que yo no estoy diciendo que no haya que trabajar todos estos contenidos, obviamente. O sea, todo literatura, historia, pero a lo mejor se puede partir de algo que les interesa e ir yendo un poco más allá. Bueno, esto es lo que acabo de contar. Y ya también lo he dicho, pero quería dejarlo también aquí, que se viera bien, que no somos conscientes del poder que le estamos dando a las grandes multinacionales tecnológicas. Y nuestros alumnos tampoco. Y utilizamos todo alegremente.
¿no? Yo pongo una actividad y si yo digo que se descarga una aplicación, se la descargan todos. De aquí nadie me pregunta nada. Únicamente una alumna en el máster de secundaria me preguntó que por qué aparecía el Banco Santander en el campus virtual abajo. Ya está, pero nadie se ha preguntado nada de qué hay detrás, ¿no? Y vivimos felices. Y la última parte, por no extenderme más, que me quedan unos 8 minutos, ¿qué podemos hacer en las aulas? Bueno, pues yo traigo algunos recursos que han ido surgiendo de este tipo de encuentros que he tenido con docentes y algunos me los han descubierto ellos. Bueno, pues creo que son interesantes. Los primeros, aquí, quiero apuntar lo que he puesto en el círculo azul. ¿Son útiles o no? Un recurso de Google sobre cómo trabajar el acceso a la información. Con unos gráficos maravillosos, preciosos, ¿no? Interland se llama, y donde se trabaja también la ética. Es decir, ¿está bien que yo insulte a alguien en redes sociales? Y a mí, sinceramente, trabajar la ética a través de Google, no sé, me parece un poco contradictorio. Son programas que surgen de que estas empresas tienen una responsabilidad social corporativa y, bueno, pues tienen que invertir cierto dinero en ello. Y lo bueno de esto es que casi nunca se hace con gente que trabaja en los centros educativos. Ellos lo hacen, y, bueno, pues ahí está. Está bien explorarlo, incluso a lo mejor se puede usar, pero en una formación que estuve con unas maestras de Madrid, las horrorizaba. ¿Vale? Decían que no. Y, por ejemplo, también tiene otro que es No More Haters, que también es una especie de pasapalabra sobre términos relacionados con el odio en Internet, que es otro tema bastante preocupante, sobre cómo comportarse en la red. Bueno, pues, ¿se pueden utilizar en el aula? Bueno, pues se pueden utilizar, pero aquí ya está maldita.es, algo puede aportar sobre la información, ¿no? Pero otros proyectos que se han llevado a cabo en la Comunidad de Madrid, pues alumnos que enseñan a sus compañeros cómo usar y cómo protegerse de las redes sociales. Y es que lo que nos damos cuenta, siempre que preguntamos a niños y adolescentes sobre redes sociales, es que nos contestan lo que queremos oír, ¿no? Ellos saben, ellos están seguros. A un amigo suyo le pasó que le timaron en internet porque tuvo un problema, pero un amigo, pero ellos no les sucede. Entonces, claro, de cara al adulto, y es eso, esto lo van a ver mis padres, esto, ¿no? Entonces, a lo mejor trabajar con los propios compañeros puede ser interesante, ¿no? Un poco. Y aquí entra también la información, es decir, ¿cómo buscas tú la información? ¿Y cómo me puedes ayudar a buscar la información para hacer este trabajo o para que no me engañen? Más sobre información en este caso. Hay en esta página de, no sé si es Internet Segura por Kids o no sé cómo se llama muy bien, hay presentaciones, hay recursos sobre cómo trabajar la alfabetización informacional en el aula. También Maldita.es está haciendo mucho esfuerzo ahora por llegar a la alfabetización mediática informacional a los centros educativos. Ahí tiene la página de Maldita Educa, que está bastante bien. Y que incluso si queréis poneros en contacto con ellos pueden ser bastante accesibles. Nosotros nos ayudaron en una formación que dimos en la Comunidad de Madrid y estuvo bastante interesante. Tiene la caja de herramientas de la verificación, de lo que ahora los periodistas llaman el fact-check, ¿no? De si esto es verdadero o es falso. Bueno, pues también se puede utilizar en el aula. De forma un poco más, esto ya es diferente, ¿no? Pero tienen algo de información todavía, Pantallas Amigas, que es una página con un montón de recursos que tienen algo sobre acceso a la información, tienen también de otras cosas relacionadas con la tecnología. El acceso a la información tienen poco, pero últimamente están incluyendo más, ¿no? Incluso están desarrollando un videojuego ahora que pronto pondrán, y es también sobre desinformación, noticias falsas. Bueno, lo otro lo he incluido porque lo tenía ahí, pero eso es de videojuegos, ¿no? Pero hay podcast también sobre videojuegos, pero eso ya es otra tema. Y estos son los materiales que tiene Maldita, que, por ejemplo, tienen aquí un Comecocos que se puede descargar y utilizarlo en clase.
o en primaria puede estar muy bien. Yo lo que haría sería copiarle la estructura al Comecocos y cambiarlo como yo quisiera, ¿no? Pero me parece un recurso que puede ser interesante. Y tienen un cómic también sobre cómo trabajar, pues que no compartir bulos, ¿no? Trabajar la protección informacional en el aula. Está disponible y ellos lo tienen para descargar. De todas formas, si luego hay interés, os paso la presentación y tenéis todos los enlaces. Y es un cómic muy cortito, son 8 o 9 páginas, pero que se puede trabajar. Y otras ideas que han ido surgiendo, pues, ¿qué se puede hacer? Pues identificar los bulos que vayan... Por ejemplo, yo trabajaría mucho en secundaria con la página de Maldita.es. Es decir, llevar una noticia que puede ser verdadera o falsa, y si es falsa, que los alumnos me digan por qué es falsa y cómo han conseguido esa información, y luego verificarlo con Maldita. Incluso Maldita tiene un WhatsApp que les puedes preguntar sobre si una noticia es verdadera o falsa. Incluso por ahí a lo mejor se podría explorar algo. Verificación de noticias e información. Y yo no digo solo de noticias que salgan en la televisión o en el país o en el mundo, sino de qué te está vendiendo este influencer. Esto que te está vendiendo que te va a crecer el pelo muchísimo, es tan milagroso, de verdad. O incluso en TikTok, ¿no? Pues si ven TikTok, pues a ver, algo, o sea, ¿cómo te has informado en TikTok? Se pueden descargar, tráeme el vídeo donde te has informado de TikTok y ver si es verdadero o es falso o qué cosas hay ahí detrás. O trabajar un tema, no en TikTok hay etiquetas, es decir, vale, pues el tema del volcán. ¿Qué dicen? ¿Cómo lo tratan los TikTokers? O el tema del COVID. Hay TikTokers que son divulgadores científicos que tienen vídeos muy buenos. Hay otros que no. Claro, con el COVID pues hay de todo. Hay negacionistas, pero hay gente que trabaja en salud que se ha hecho TikToker, yo creo, viendo lo que venía encima y pues trabajar esto. Revisión de citas y documentación, es decir, qué es una cita, dónde está la cita, dónde nos lleva, lo que hablaba de hipervínculo en las noticias. Usar ver las imágenes de los periódicos, puedes elegir esta imagen, en qué momento está tomada. Si hay un vídeo, ¿no? ¿En qué momento se ha tomado esta imagen? ¿Qué se quiere mostrar con esta imagen? Un poco de lectura de imagen. Contrastar una noticia en distintos medios de comunicación. Identificar fuentes y medios de información fiables, es decir, analizar, ¿no? estos medios. Analizar los vídeos, lo que estoy diciendo, de influencers locales y populares, es decir, qué productos promocionan, por qué hay detrás de todo eso. Incluso hay influencers que se dejan entrevistar. Hay influencers que, bueno, pues que permiten tener contacto con ellos. E incluso análisis de programas de televisión o de series en plataformas de vídeo bajo demanda. Es decir, que si a mis alumnos les gusta mucho una determinada serie, aunque sea infantil, Peppa Pig, pues analizarlas, ¿no? Es decir, ¿qué hay detrás de esta serie? ¿Por qué se son estos colores? ¿Por qué hay estas respuestas? Bueno. Y por último, ya para acabar, estoy bien el tiempo, ¿cómo puedo yo analizar el mundo digital de forma obteniendo datos? ¿No? Diciendo, ay, pues a ver, me ha dicho mi sobrino que lo mejor es Ibai, ¿no? Teniendo datos serios. Pues en YouTube hay una cosa que son las tendencias. Bueno, todo esto está hipervinculado, luego si queréis ver cómo se entra. Antes tenían un fuego, un símbolo de fuego, ahora no sé si ha cambiado, llevo mucho sin entrar, que nos dice qué está siendo ahora lo más visto en YouTube, que nos da bastante información de qué están viendo nuestros alumnos, porque son bastante mainstream, ¿no? Los adultos vamos a información ya para menos personas, pero los adolescentes normalmente les gusta lo mainstream, les gusta lo más visto, no a seguir al que siguen todos. Luego, trabajar con estadísticas de Social Blade, que me permite meter el nombre de un Instagram, un TikToker, y me saca las estadísticas. Y yo puedo ver, además, si ha puesto una información falsa, cómo le han bajado los seguidores, ¿no? Muchas veces se ve. Y luego trabajar también con tendencias de Google, es decir, Google me dice cuándo un término ha sido tendencia. Entonces, yo puedo, con mis alumnos, ver qué ha pasado cuando se ha publicado una información sobre determinada cosa. Si de repente el término ha sido más buscado o menos buscado. Y bueno, he hecho un recorrido muy rápido, pero si ahora tenéis más interés, yo creo que toca muchísimas cosas, pero si queréis entrar en profundidad en algo más, pues fenomenal. Nada, muchas gracias.